Este es el podcast de Joven Verdadera, una voz en medio del ruido, guiándote hacia tu significado, valor y propósito en Cristo. Hola queridas jóvenes, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast Joven Verdadera. Hoy les habla Sara Gigax y estoy muy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes esta semana. Y hoy me acompaña Yamel García. Bienvenida, Yamel. Gracias, Sara. Muy contenta de estar aquí una vez más en Joven Verdadera y compartir contigo y con las chicas del podcast. Sí, qué bueno que estás por aquí el día de hoy. Y en este episodio vamos a seguir hablando sobre el postulado 10 que hemos ido revisando en las últimas semanas. Y este postulado nos motiva a afirmar a los hombres en su búsqueda de expresar su masculinidad piadosa. Pero en vez de enfocarnos en el liderazgo y en la sumisión, como hemos hecho en los episodios anteriores de esta serie, queremos hablar un poco sobre lo que el mundo piensa sobre los roles bíblicos y cómo responder a sus argumentos. Entonces, Yamel, ¿por qué crees que cuando hablamos del diseño de la mujer, la conversación casi siempre se convierte en un debate sobre feminismo y machismo? ¿Sabes por qué yo creo, Sara? Yo creo que la razón es porque hemos escuchado tanto la voz de la cultura que sin darnos cuenta hemos abrazado sus definiciones y ha sido muy, muy sutil y por eso entramos en eso. Para muchos, hablar del diseño de la mujer automáticamente activa alarmas, como que lo asociamos, y por lo menos en Latinoamérica, entendiendo nuestro pasado, ¿no? Lo asocian con opresión o desigualdad inmediatamente. Pero eso uno piensa en los que están afuera, pero te voy a hablar desde mi caso. En mi caso, aunque yo era creyente, yo defendía muchas ideas feministas, sin llamarlas feministas. Era así, era como que dentro de mí vivía una de las chicas superpoderosas. Y más adelante voy a explicar por qué yo menciono a las chicas superpoderosas. O sea, yo quería hacer las cosas a mi manera y eso me llevaba a rechazar cualquier idea de dependencia o sumisión. Lo que yo no veía en ese momento, Sara, era que estaba luchando contra Dios mismo y su diseño. Entonces, la cultura nos ha metido en la cabeza que el único camino es pelear o dominar y olvidarnos, obviamente, olvidamos que Dios tiene un diseño perfecto, lleno de propósito, belleza para cada una de nosotras. O en otros casos, utilizamos el machismo como una forma de justificar el feminismo que tenemos. Entonces, pero ha sido por eso, porque hemos abrazado demasiado lo que la cultura nos ha querido vender. Sí, te entiendo 100%. Yo tuve una experiencia similar cuando era adolescente, al inicio de mis años 20. Yo comencé una relación de noviazgo con mi ahora esposo a los 18 años, entonces bien joven en mis ojos. Uh-huh. Y veía muy claramente cómo nuestros roles se encajaban y cómo nuestra relación estaba encaminada hacia el matrimonio, como debería ser. Y miro para atrás y de verdad que le doy gracias a Dios por guardarnos y por bendecirme con esa relación, porque al principio, incluso antes de formalizar ese noviazgo, yo estuve muy cerca de terminar con él. Y no era porque no estaba segura o porque no estaba atraída o porque no me trataba bien, no era nada de eso. Pero sentía casi como una presión del mundo y de mis propias expectativas también de cómo yo debería vivir mi juventud. Me aterraba pensar que al iniciar esta relación seria con miras al matrimonio, estaba abandonando mi libertad, entre comillas, ¿verdad? Y la idea que tenía sobre cómo se veía ser una mujer empoderada estaba muy altamente influenciada por el mundo, aún siendo cristiana y aún habiendo crecido en un ambiente cristiano. Pero yo quería vivir la vida de una mujer independiente que no necesitaba un hombre para ser feliz o exitosa. Quería viajar, quería rechazar la idea de que si estoy con un hombre es porque él me está controlando. O sea, yo estaba adoptando esa idea. Estaba comprando la definición del mundo de qué es ser una mujer y qué es ser un hombre. Claro. Pero el Señor estaba suavizando mi corazón cada día y estoy inmensamente agradecida a Dios por no dejar que me dejara llevar por las mentiras del mundo. Amén. Entonces, Yamel, quiero hablar un poco sobre el significado de qué es ser una mujer. ¿Cuáles son las diferencias entre la definición del mundo y la de Dios?
¿En qué verdades se basa cada una y por qué importa cuál decidimos creer? Ay, Sara, esa pregunta está profunda. Mira, el mundo, como tú dices, el mundo dice que tú defines tu identidad. Eso es lo que venimos escuchando siempre, y que tú puedes cambiar de rol, de género, de esencia, dependiendo de cómo tú te sientas o de lo que esté de moda. Y mira, esta mentalidad me atrapó por años. Claro, no a este nivel que lo tenemos ahora, pero esto pareciera como que ser la consigna de las feministas, en que se ha enfocado en que no debe haber diferencias entre el hombre y la mujer, y por lo tanto los roles son intercambiables. No solo los roles, sino también, como mencionaba, la identidad, el género. Ahora tú puedes ser la esencia, todo eso. Entonces, eso viene de atrás. Y yo recuerdo, yo tenía que tener alrededor de unos 20 años, por ahí, en el 1998, más o menos. Y sabes que yo nunca me detuve en como a ver detalles, incluso de lo que yo veía. Yo mencioné al principio las chicas superpoderosas. A mí me encantaban esos muñequitos. Ya saben por qué. Entonces, las chicas superpoderosas nacen como un resultado de un científico que quería crear a la chica perfecta. Entonces, eso va hacia atrás, durante los años 1950 y 1960. Se decían que las mujeres eran azúcar, flores y muchos colores. Y estos fueron los ingredientes que este científico usó para crear a la chica perfecta. Pero resulta que él le agregó una sustancia X, se llamaba, a la mezcla. Y ¡puf! Aparecieron estos 3 personajes. Pero ¿qué pasa? Que en lugar de aparecer una, aparecieron 3 chicas superpoderosas. Nunca supimos cuál fue la sustancia X, porque nunca lo dijeron. Ahora, hoy yo entiendo qué era esa sustancia X, porque esa sustancia X lo que buscaba era socavar todo lo que significara azúcar, flores y muchos colores. Entonces, ¿cuáles? O sea, yo me identificaba, no voy a decir con cuál, pero yo me identificaba con una de ellas. Y que uno se identificaba y uno jugaba, o sea, yo era X de las chicas superpoderosas, pero era como tan así que uno no se detenía a ver qué tenían las chicas superpoderosas y los rasgos que las 3 juntas, porque cuando tú unes las 3 chicas superpoderosas, definen a la mujer perfecta. Algunos de los rasgos son humillar a los chicos, burlarse de los chicos, ser poderosas, admirar los roles feministas en la sociedad, un carácter autoritario, rudeza, impulsividad y una actitud revoltosa. Entonces, cuando yo entendí que la meta de las chicas superpoderosas era destruir a los chicos, pero todo eso era muñequito. Yo te estoy hablando que yo tenía 20 años en ese momento. O sea, fíjate cómo algo tan insignificante como unos muñequitos te van formando. Muy sutil. Muy sutil, pero ¿qué pasa? Que yo entendía que ser ruda y que ser impulsiva y que ser autoritaria y que ser opinionated, yo me identificaba con eso. Y a mí me gustaba identificarme con eso. Pero, gracias que Dios, como tú dices, nunca nos deja creer en la mentira, Dios me confronta con su palabra y entendí que el diseño como mujer tiene un propósito intencional y que, a diferencia de este científico que hizo esto al azar, que le agregó este ingrediente X, Dios no nos hizo al azar, sino que hemos sido hecha mujer con un propósito. Y esto, Sara, no es un estereotipo de rosado y de flores. Yo no me refiero a eso. O sea, porque yo ni soy rosada ni soy de flores, pero es romper con eso, porque aún esos estereotipos también vienen dados por la cultura. Nosotros tenemos que entender cuál es el diseño, que es diferente a un estereotipo, que es lo que hace el mundo. Dios, como dice el libro de Diseño Divino 101, dice que se trata de reflejar a Cristo como con un espíritu tierno y sereno, como dice Primera de Pedro 3. El mundo cambia su mensaje, Sara, con cada temporada. O sea, lo que era para mí las chicas superpoderosas, en mi época, ahora hay una canción por ahí que dice exactamente eso mismo. O sea, yo no necesito que me regalen flores porque yo me puedo comprar mis propias flores. Yo no necesito que nadie hable conmigo porque yo puedo hablar conmigo por horas. No necesito que nadie baile conmigo porque yo puedo bailar sola.
Eso y las chicas superpoderosas es lo mismo. O sea, el mensaje va a venir disfrazado con cada temporada, con cada generación, pero Dios no cambia. Dios no cambia. Y ¿sabes qué? Que cuando yo realmente encontré esa verdad, cuando yo entendí eso, yo encontré libertad y plenitud real. Entonces, ¿qué es una mujer? Hay un video que tenemos nosotros en Aviva que te dice, pregúntale al Dios que la creó. ¿Tú quieres saber lo que es ser una mujer? Vamos a la Biblia. Vamos a ver lo que dice la Biblia. Y lo encontramos en 1 de Pedro 3. Esa es la esencia de ser una mujer. Así es, y creo que muchas personas van a los extremos y piensan, como tú decías, en los estereotipos cuando viene la feminidad bíblica, que si vestidos, flores, así, o se ponen la presión de ser la mujer de Proverbios 31, lo cual es bueno y válido, ¿verdad? Ese es un ejemplo muy bueno de feminidad y de qué significa ser mujer en la Biblia, pero eso no significa que todas las mujeres debemos ser una fotocopia de esa mujer. Exacto. Y que tenemos que tener los mismos gustos y las mismas personalidades. Como decías, la clave de vivir nuestra feminidad es reflejar a Cristo con un espíritu sereno y tierno. Reflejar a Cristo en lo que haces no es mutuamente excluyente a tener gustos, talentos y personalidades únicas. Pero muchas jóvenes sí lo ven así y compran la idea de que la feminidad bíblica es aburrida e intenta borrar tu forma de ser. Y por eso se les hace tan fácil mirar al mundo y pensar que la oportunidad de ser independiente y de definir su propia identidad es mejor opción. Entonces, ¿qué crees, Yamel? Desde tu experiencia con chicas jóvenes, ¿cómo ves que la cultura está moldeando su forma de pensar sobre su identidad y propósito como mujeres? ¿Tú notas alguna presión o confusión en ellas? Totalmente. Y mientras pensaba en estas preguntas, como te digo, que comparaba con mi propia experiencia, yo veía muñequitos, o sea, era algo, pero ahora ya es más agresivo. Y como te digo, lo veo una y otra vez, pero siento, Sara, que esta generación de las chicas que están en la adolescencia ahora mismo, la presión es gigante. O sea, es algo, wow. Pero esta presión que hay es por no encasillarse entre comillas, o como tú decías, no ser la típica mujer entre comillas. Y ahora tú ves que todo lo que figure feminidad bíblica, eso es considerado como una Stepford wife, es una esposa perfecta, de esas que hasta una película en su época, porque la cultura entonces dice que si tú eres delicada o desean casarse, bueno, tú eres un ejemplo, tú sentiste esa presión que tú tenías un novio formal a los 18 años, o sea, tú estás desperdiciando su potencial. Entonces, y que si muestran algo de feminidad, uy, no, ya tú estás atrasada, eso es demasiado pasado de moda. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que muchas de ellas realmente, Sara, están cansadas de actuar como si no necesitaran a nadie. Cuando realmente actúan con todo esto, quieren ser independientes, quieren luchar por ser todo esto, que yo no necesito a nadie, pero ¿sabes qué? Por dentro, lo que anhelan es sentirse vistas, sentir que están seguras, sentirse amadas, porque eso es lo que realmente fuimos creadas así como mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que con toda esta presión que tienen no saben cómo lidiar con eso. ¿Por qué? Porque lo que el mundo les está gritando a todo pulmón es que ellas tienen que ser fuertes, y que ser fuerte es igual a no depender, y eso está totalmente lejos de una realidad. Una cosa no tiene que ver con la otra. Entonces, ¿sabes lo que pasa? Que cuando caen en eso les roba el gozo. Les ha robado el gozo. Y lo digo porque me pasó a mí también. O sea, yo rechazaba hasta los vestidos. No es que todavía los uso, he ido en contra de, pero fíjate lo que te crea, porque yo pensaba que eso era un estereotipo. Y me ha costado cambiar eso. Entonces, lo que yo no veía era que detrás de eso yo estaba corriendo detrás del molde del mundo y no estaba siguiendo el diseño de Dios aún dentro del evangelio, siendo creyente. Pero, ¿sabes qué? También aprendí, como tú decías, que la feminidad es más que vestidos. Y no es
mi frase que yo siempre digo y me han escuchado decir, esto no es un cortador de galletas. Ujú. No somos que vamos a estar todas cortadas por el mismo molde. Como tú decías, hay que pensar igual, hay que tener gustos iguales, hay que vestirse iguales. No, eso no es la feminidad bíblica. La feminidad bíblica es algo del corazón, es algo del carácter. Y eso te lleva a vivir tu diseño a la manera de Dios, que es muy diferente, Sara, y va mucho más allá que cualquier estereotipo, incluso que tengamos dentro del cristianismo. Ujú, sí, wow. Lo que dices encaja justo, como tú decías, con mi experiencia, porque ¿por qué le tenía miedo al compromiso de un noviazgo que podría terminar en un matrimonio? ¿Y a quién estaba tratando de impresionar con mi independencia y mis propias habilidades de ser exitosa sin la ayuda de un hombre? Bueno, definitivamente yo no estaba buscando agradar a Dios en eso. Y eso te lo puedo asegurar. Entonces, ahora quiero entrar un poco a nivel personal. ¿Qué es lo que más te cuesta abrazar del diseño de Dios para tu feminidad? ¿Y qué verdad del Evangelio te ha ayudado con esto en tu caminar cristiano? Yo creo que me costaba mucho dos cosas así me vienen a la mente. Yo creo que de la primera, en general, todas luchamos con la idea de someternos. Eso yo creo que es algo general. Pero en mi caso, el no tener que argumentar. Eso, o sea, no, yo no, todavía lucho con eso. O sea, en mi mente, eso significaba que yo era menos y que yo perdía valor o control. O sea, el yo no poder argumentar, yo no poder presentar mis argumentos o mi opinión, para mí eso era, no, o sea, que yo era menos. Pero, Sara, el Evangelio me mostró otra cosa, y es que Cristo mismo se sometió, y eso no lo hizo débil. Cuando yo vi que Cristo no dijo nada cuando iba camino a la cruz, cuando Cristo no buscó hacer valer sus derechos o su manera de pensar, eso me confrontó muchísimo. Porque, wow, o sea, siendo Cristo, como dice Filipenses, que habla de cómo Cristo, siendo Dios, se humilló y todo lo que hizo y se hizo siervo, y Él es nuestro ejemplo. Pero otro versículo también, Sara, que me confrontó en gran manera, fue el versículo de 1 de Pedro 3:4, que lo mencioné hace un momento, donde habla de tener un espíritu tierno y sereno. Eso implica que no, o sea, es todo lo opuesto a un espíritu opinionated, como se dice en inglés, o un espíritu que tiene siempre que argumentar todo, o responder todo, o pelear por todo. Eso era, y a veces es, sigo diciendo, totalmente opuesto a mí. O sea, no, porque yo era orgullosa y yo quería siempre tener la razón y no sabía quedarme callada. O sea, eso era difícil. Pero, Sara, cuando el Señor me muestra que estas actitudes estaban destruyendo relaciones con personas a mi alrededor, no solamente necesariamente a nivel romántico, sino a nivel de amistades, en familia, en todo. Y lo peor, deshonrando su nombre, fue como que me quitaron una venda. ¡Wow! Entonces, entender todo eso. Y en ese momento, pues el Señor comenzó a transformar mi corazón. Aún sigo en proceso. No voy a decir que yo lo he logrado. Pero vamos trabajando ahí. Pero hoy puedo decir que yo sí entiendo su diseño, que su diseño no es una carga, sino es un regalo. Y yo pudiera mirar atrás, como decía, y reírme de, ay, era verdad que yo me identificaba con las chicas superpoderosas. Sí, pero también, más que reír, yo te puedo decir, Sara, que me avergüenzo de la forma en cómo yo pensaba. Y yo me pregunto, ¿y qué era lo que yo estaba pensando? Si eso era tan obvio. Pero yo te puedo decir que el punto no era aquí si era obvio o no era obvio, sino era el problema de mi corazón. Mi corazón estaba endurecido y no quería, o sea, no quería ceder esa parte. Y en mi soberbia, honestamente, no quería admitir que en mí había un vestigio del feminismo y que yo no estaba dispuesta a dar mi brazo a torcer y que yo me había creído todo lo que la cultura me decía y lo que el mundo me estaba vendiendo. Pero no es tan fácil admitirlo porque yo estaba dentro de la iglesia. Pero eso es eso. O sea, definitivamente es que en mi soberbia yo no quería soltar las mentiras que yo había creído del mundo porque me convenían y porque en mi carne yo realmente creía eso. Sí, sí. Y esa transformación que decías del corazón es algo que dura de por vida. Y mientras que estamos en este cuerpo caído y débil. Pero cuando le entregas tu vida a Cristo y decides glorificarlo
en todas las áreas de tu vida. El Señor abre tus ojos a la hermosura de su diseño y Dios nos lleva a anhelar ser más como Él quiere que seamos. Y eso es ser más como Cristo y menos como el mundo. Entonces, ya para cerrar este tema, quería hacerte una última pregunta. Parece que el mundo nos pone entre la espada y la pared. O luchamos contra el machismo o nos unimos al feminismo. Pero, ¿qué pasaría si hubiera una mejor opción? ¿Qué pasos prácticos puede dar una joven que quiere vivir conforme al diseño de Dios, sin dejarse llevar por lo que está de moda o los trends del momento? Yo creo que lo primero que yo le diría es que sí hay una mejor opción, y es vivir conforme al Evangelio. Así es. Recordarle que no necesitas liberación. Esa es la mentira que nos vende el feminismo, de que necesitamos la liberación femenina. Nosotros no necesitamos liberación. Lo que necesitamos es salvación. Cuando venimos a Cristo, cuando encontramos salvación, entonces somos verdaderamente libres. Y algunas cosas prácticas que me ayudaron, que quizás te puedan ayudar, bueno, yo creo que es evaluar lo que veía y escuchaba. La cultura me estaba discipulando más que la Biblia. Entonces, si la cultura te está discipulando más que la Biblia, es un momento para detenerte y revisar. Rodearme de mujeres piadosas, Sara, que me confrontaron con amor y me ayudaron a ver lo que yo no quería ver. Como dice Mary Cassian, si te juntas con mujeres que no son piadosas, pronto terminarás pensando y actuando como ellas. Reconocer que yo no soy ninguna heroína ni ninguna superpoderosa, que yo necesito del Señor cada día, como tú decías, en este cuerpo de pecado, y necesito también de los demás. Entender que no hay nada malo en ser de azúcar, de flores y de muchos colores, que la feminidad bíblica, como dije, no es ser rosada, que no es un molde de galletitas donde todas vamos a ser iguales, sino que al ser quien yo soy y abrazar como Dios me creó, puedo, así con mi personalidad que no es rosada, puedo manifestar las características distintivas que Dios le dio a las mujeres y modelar lo que Él dispuso en su palabra. Solamente cuando entendemos y abrazamos estas verdades, Sara, podemos encontrar abundancia, plenitud y gozo en este diseño. Pero también pedir perdón a quienes hemos herido por las actitudes. Yo tuve que hacerlo. Y recordar cada día que yo fui creada como mujer con un propósito que es bueno. Y eso no me hace menos, sino nos hace preciosas ante los ojos de Dios. Wow, qué valioso todo esto. Y ya lamentablemente llegamos al final de este episodio y significa que llegó el momento de la verdad. La cultura moderna ha distorsionado el diseño bíblico de la feminidad. El mundo ofrece definiciones cambiantes de identidad femenina basadas en emociones y tendencias, mientras que Dios ofrece un diseño intencional, lleno de propósito y que no cambia. La verdadera feminidad no se trata de estereotipos, sino de reflejar a Cristo con un espíritu tierno y sereno. Joven, busca vivir conforme al Evangelio, rodeándote de mujeres piadosas, evaluando las influencias en tu vida y en tus redes, y abrazando con gratitud el diseño de Dios. Chicas, gracias por unirse a otro episodio del podcast Joven Verdadera. Esperamos que hayan sido alentadas y animadas a vivir su feminidad para la gloria de Dios. No te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales buscando @jovenverdadera y de volver la próxima semana para seguir nuestro recorrido por el Manifiesto Mujer Verdadera. Bye. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visita avivanuestroscorazones.com.